Vamos a continuar, sí, vamos a darle la bienvenida ya al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, porque bueno, entre otras paradojas, ¿no? No solamente tenemos pues el debate en torno a los debates, sino la situación particular en la que un candidato pues pidió reformas, incluso se interpretó como un cierre de la Defensoría del Pueblo, y luego pues pide garantías en este caso por esta situación. Bueno, cosas que ocurren en el Perú. Walter Gutiérrez, buenas noches, ¿cómo está usted? Así que, ¿cómo está? Encantado de saludar. Bueno, cuéntenos por favor, primero la postura de la Defensoría en torno a los debates, ¿no? Como acabamos de conversar con el jefe de la OMPE, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha hecho un llamamiento especial para que se participe en los debates y bueno, lamentablemente ya no son 4, serán 2, pero finalmente han transado los partidos, los candidatos en realizar estos debates. Bueno, sí, en realidad quisiera subrayar que la Defensoría del Pueblo a lo largo de las últimas semanas ha venido pronunciándose y el día de ayer hemos sacado un comunicado justamente destacando la importancia del debate público que debiera estar permanentemente liderado y protagonizado por los políticos sobre los principales temas que afectan y determinan la vida del país, de los ciudadanos. Para la Defensoría, el debate democrático está en esencia misma del sistema constitucional, por eso es que no debería ser objeto de negociación, no debería ser objeto de reparos de parte de los candidatos. Porque resulta que el debate nos permite conocer los fundamentos, los argumentos, las razones de sus distintas propuestas y nos permite a nosotros poder votar de una manera formada y racional sobre temas que tienen que ver con la salud, la educación, la infraestructura, la reconstrucción económica, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, y sobre todo en un contexto como el que nos estamos enfrentando ya mismo. Entonces, en resumen, para nosotros resulta fundamental que ambos candidatos debatan e incluso luego de las elecciones, más allá de quién gane, este debate, este diálogo, este intercambio de ideas tiene que continuar, porque no deben olvidar que hay un mandato constitucional que los compele, los obliga a colaborar. La razón y función legislativa y del Ejecutivo no es que se estén disputando espacios de poder, se estén horadando, se estén permanentemente obstruyendo, sino más bien buscando y encontrando puntos que permitan acercarnos, puntos de encuentro para materializar los derechos y fortalecer la institucionalidad. Esta cultura del debate ha estado ausente y es una de las grandes debilidades que ha hecho que en los últimos 5 años estemos de crisis en crisis. Efectivamente, una cultura del debate que se ha ido disolviendo, y usted acaba de tocar el tema de la institucionalidad. Su despacho ha pedido también que se enfatice el tema de derechos humanos y el de institucionalidad, donde pues en el caso de ambos candidatos hay al parecer una buena dosis de incertidumbre. Sí, claro, sin duda, ambos candidatos tienen que comprender, los políticos en general deben entender que el poder, sea que lleguen al legislativo o al ejecutivo, el poder es temporal y es limitado. Cuando se accede al poder no es para limitar, no es para afectar, mucho menos desmontar o someter a las otras instituciones, me refiero al Tribunal Constitucional, al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía, a la Contraloría y de nuevo a la Defensoría del Pueblo. Esas son instituciones de contrapeso, son instituciones que forman parte del sistema constitucional y son instituciones que tienen dos propósitos. Por un lado, materializar los derechos, los servicios públicos, y por otro lado, la buena marcha de la administración pública, sea esta a través del control, como en el caso de la Contraloría, o por ejemplo la administración de justicia, en el caso del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. De manera que no se les está eligiendo, y es bueno subrayárselo, remarcárselo, no se les está eligiendo para que ellos desmonten nada ni debiliten nada. Y estos son temas que tienen que estar en el debate. Estos temas tienen que estar en el debate. La institucionalidad
y los derechos fundamentales. Que entiendan que, por ejemplo, los derechos, los estadios, los niveles que hemos llegado en determinados derechos no tienen regreso. Eso se llama principio de no regresión de los derechos fundamentales. Y que comprendan también que la Constitución es una ley, pero no es cualquier ley. Esto es, que no puede modificarse porque alguien un día ha tenido una epifanía o se siente que representa, digamos, la voluntad, y esto lo digo para ambos, y que puede modificar inventando procedimientos o haciendo saltos que no permite el artículo 206 de la Constitución. Precisamente el candidato Castillo propuso, en fin, ya se han abierto toda una serie de matices sobre lo que en realidad quiso decir, pero habló de la reforma, disolución, revisión de la Defensoría del Pueblo, y su crítica iba en el sentido de que, por parafrasear, era una institución, digamos, decorativa. Castillo ha terminado pidiendo garantías por precisamente lo que señaló Rafael López Aliaga, que pidió muerte para él y para el señor Cerrón. Castillo es el que ha pedido las garantías. En este caso, Cerrón ha entablado una demanda. Anoche el congresista electo o virtual Montoya decía que se refería a la muerte civil, en fin. Pero ¿qué respondería a esas críticas sobre el accionar de la Defensoría? Nuestra respuesta es con la acción. El día de ayer el candidato Castillo, en efecto, se ha presentado una solicitud para que la Defensoría garantice sus derechos. Nosotros lo que hemos hecho es tomar esta solicitud y advertir que había adjuntado el formato que se presenta a la prefectura, y no lo había presentado a la prefectura. Nosotros lo hemos presentado, este formato, esta solicitud, que pide en efecto garantías personales, y a continuación lo que estamos haciendo es hacerle el seguimiento, la supervisión, para que este procedimiento, que debe ser muy rápido, se implemente si así lo considera la prefectura. Entonces a nosotros nos parece positivo que los candidatos entiendan, comprendan que el Ejecutivo ni empieza ni termina en la Presidencia de la República o en el Ejecutivo, sino que existen otras instituciones que tienen otras competencias, como la Defensoría del Pueblo, y que apelen a ella cuando en efecto advierten que se dan situaciones que son reprobables, que deben rechazarse. Y dicho sea de paso, la Defensoría cuestionó muy seria y severamente las declaraciones del señor López Aliaga, porque esa además es una conducta permanente de la Defensoría del Pueblo a lo largo de los 20 y tantos años que tiene la Defensoría, y ha sido coherente con esa conducta cuando hemos sido testigos de estas declaraciones. Repito, esto ha sido antes de que el candidato Castillo se presente a la Defensoría del Pueblo. Bien. Cuénteme una cosa, defensor. Un tema controversial es el tema educativo, el tema de la reforma educativa, que en realidad ha sido una política de Estado ganada pues con sangre, sudor y lágrimas en los últimos años, no solamente por el lado universitario del tema SUNEDU, sino por supuesto por el lado también escolar y de la educación pública. El señor Castillo, ya sabemos cuál es la postura que tiene con las evaluaciones a los maestros, con su exigencia a que la currícula educativa salga del propio sector. Huelgan, digamos, mayores explicaciones de lo que ha sido esa historia, pero la propia señora Fujimori también ha dicho, por ejemplo, que los textos escolares hay que revisarlos para que los padres de familia tengan, ¿no?, un mayor, digamos, una mayor voz en esta discusión. La Defensoría tiene, digamos, posturas ya formadas, emitidas, sobre lo que ha sido el avance de la reforma educativa en estos años, como para que los candidatos sencillamente no vengan, como usted señala, ¿no?, al parecer a querer inventar la pólvora. A ver, tres cosas en relación a lo que usted nos acaba de decir, Enrique. En primer lugar, ambos candidatos tienen que entender que el enfoque de género es un enfoque de igualdad.
Y como dije hace un momento, los estadios, los niveles de derecho a los que alcanza el país no pueden retroceder. Esto no es posible, tienen que entenderlo de una buena vez. Y nace de los compromisos internacionales. Eso es importante. Que el Estado ya ha firmado, ya ha suscrito, y no se puede, no hay marcha atrás respecto a esto. En segundo lugar, la PNUD pueden siempre pueden hacerse algunos ajustes, pero evidentemente es una institución necesaria, es una institución que incuestionablemente ha mejorado la calidad educativa, y que tampoco podemos desmontar, como dije, las instituciones porque se cambia de gobierno. Tiene que mirarse hacia adelante y mejorarse. Y en tercer y último lugar, que no por tercero, es menos relevante, es el tema de la meritocracia. Si nosotros exigimos meritocracia a los alumnos, no podemos no exigir meritocracia también a los profesores. Es fundamental, que además sería una paradoja en sus propios términos, que querramos nosotros calificar, promover la meritocracia a nivel de los alumnos, pero no pretendamos que haya meritocracia también a nivel de los profesores. Entonces me parece importante mencionar estas tres cosas a raíz de la pregunta que usted nos formula. Interesante ordenar un poco el debate, porque a veces parece que se puede disparar metafóricamente en cualquier dirección. Para terminar, defensor, la decisión de la cuarta legislatura aprobada por la Comisión de Constitución, evidentemente tiene una intención, si lo vemos por el lado bueno, de poder culminar, ¿no?, algunas reformas que parecían haberse quedado en el camino, pero ya vemos opiniones de constitucionalistas que alertan sobre un tema que en realidad pues tendría pocos precedentes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, este es un tema que justamente usted nos agarra discutiéndolo, pero yo le quiero adelantar lo siguiente. Si bien es cierto, el derecho parlamentario es un derecho que se da en la práctica misma, es decir, se va construyendo, es un derecho mucho más flexible que el derecho judicial, digamos, ¿no es cierto?, o el derecho administrativo sancionador. Si bien esto es verdad, tampoco es que podamos estirar las cosas como chistes, porque esto nace también de la seguridad jurídica. Yo tengo mis reservas respecto de esto, pero en las próximas horas la Defensoría va a pronunciarse una vez que lo terminemos de debatir con las autoridades constitucionales. Bien. Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros esta noche en esta comunicación en Cara a Cara. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con Johnny Lescano.